Y vamos nuevamente a Hebreos capítulo 8, mis hermanos. Vamos a leer del versículo 3, una pequeña porción. Como puede ver, hermanos, vamos muy verso a verso, no tenemos prisa. Y vamos a leer del versículo 3 al 5. Hebreos capítulo 8, versículos del 3 al 5. Dice la palabra de Dios: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hasta allí. Uno de los cuestionamientos, mis hermanos, más poderosos que desarmaban las convicciones doctrinales o las convicciones cristianas de estos primeros cristianos era no poder responder al argumento: si Cristo es un verdadero sacerdote, si es que lo es como ustedes lo dicen, ¿podrían entonces decirnos en qué lugar Él cumple con sus oficios sacerdotales? ¿Dónde Él presenta sus ofrendas y sacrificios? Esta era una pregunta muy difícil de responder para los hermanos hebreos. Por lo que nuestro escritor, para ayudarles a resolver este aparente enigma, esta pregunta sin respuesta, comienza puntualizando lo que ya les había enseñado: que Cristo es el verdadero sacerdote que prefiguraban todas estas cosas. Por esta razón, en el versículo 2 le llamó ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Con la mención de estos dos lugares, mis hermanos, lo cual nosotros explicamos la semana pasada, nuestro escritor quiso puntualizar que Cristo hizo las cosas que hace un sacerdote. Por tal motivo, ahora sigue diciendo en el versículo 3, sígame con su vista: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. En otras palabras, nuestro escritor a los hebreos está diciendo que Cristo, como sacerdote perfecto, no podía ofrecer menos. Pues verdaderamente Él es un sacerdote que sirve en el santuario y quien además ofreció el tabernáculo de su cuerpo como el sacrificio perfecto para el perdón de los pecados. Y de acuerdo, mis hermanos, a la observación general del ministerio de Cristo, esto es exactamente lo que también Él ha hecho: presentar ofrendas y un sacrificio. En Hebreos 5, nuestro escritor ya lo había dicho antes. Recuerda, el capítulo 8 está repitiendo, simplemente ahora llevándolos al punto principal de lo que ha venido enseñando. Hebreos capítulo 5, nuestro escritor ya lo había dicho: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entre la distinción de ofrendas y sacrificios, mis hermanos, que los sacerdotes levíticos ofrecían, debemos entender lo siguiente: las ofrendas se refieren a las ofrendas de comida y los sacrificios a las ofrendas de sangre. Las ofrendas del antiguo pacto, mis hermanos, se entregaban como muestra de dedicación, las ofrendas de comida, como muestras de dedicación, de compromiso con el Señor, como una expresión de agradecimiento a su provisión. Y por su parte, los sacrificios de sangre eran para la limpieza de los pecados de ignorancia. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de ofrecer ambas cosas. ¿Qué cosas? Ofrendas de comida, ofrendas de sangre. Un creyente común no podía ofrecer un sacrificio, ni tampoco podía ofrecer la ofrenda más pequeña al Señor. Estas cosas solo podían acercarlas a las puertas del tabernáculo, y solo el sumo sacerdote podía tomarlas y presentarlas a Dios en el lugar de ellos. Así que lo primero que se establece aquí nuestro escritor es que Cristo ha hecho ambas cosas. Ha hecho las cosas pertinentes a un sacerdote a favor de los hombres, y ha hecho las cosas pertinentes de un sacerdote en lo que a Dios se refiere.
Pero atención, mis hermanos, esto no significa que Jesús sea el mismo tipo de sacerdote, ni que ofrezca las mismas cosas. Y esto queda claramente establecido en el siguiente verso, versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, dice nuestro escritor, ni siquiera sería sacerdote, como todo el resto, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. En la primera parte del versículo 4, mis hermanos, lo que nuestro escritor está diciendo es que si Cristo fuera un sacerdote terrenal, tal que como ellos estaban argumentando, los opositores al cristianismo, o sea, del mismo tipo de Aarón, entonces Jesús no podría ser un sacerdote. La razón principal sería porque Jesús no procedía de la tribu de Leví, sino de Judá. Y como sabemos por las Escrituras, mis hermanos, solo los procedentes de la tribu de Leví podían servir en el sacerdocio. En Números 1, versos 48 al 49, se estableció esta ley, la cual decía, hablando Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y hablando de manera más específica de Jesús, dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 7, versos 13 al 14, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual dice sirvió al altar. Nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés en cuanto al sacerdocio. El argumento, mis hermanos, mal informado de los opositores en cuanto a la pregunta, ¿dónde ministra su sacerdote? ¿Dónde es que él ofrece ofrendas y sacrificios? De acuerdo a lo que está diciendo nuestro escritor, queda totalmente invalidado. Por la razón de que Jesús no es un sacerdote terrenal. Porque si lo fuera, dice nuestro escritor, no podría hacerlo de acuerdo a la ley de Moisés. No podría hacerlo. Y es por esto que podemos ver ahora, mis hermanos, en los evangelios a Jesús haciendo muchas cosas, sanando resucitando muertos, predicando en diversos lugares, perdonando pecados, llamándose a sí mismo Hijo de Dios, pero nunca le veremos reclamando para sí el oficio de sacerdote, jamás. Jesús nunca aspiró al ministerio sacerdotal terrenal, porque él no era uno de ese tipo. Y ahora, habiendo dicho que Jesucristo no es un sacerdote terrenal, del mismo tipo que Aarón o de la misma orden de sacerdocio, en la segunda parte del versículo 4 dice que Jesús como sacerdote tampoco ofrece las mismas cosas, las cosas que ofrecieron los sacerdotes bajo la ley. Sigue diciendo este verso, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Como hemos dicho, mis hermanos, aquí nuestro escritor se está refiriendo a la posteridad de Aarón, quienes fueron los únicos sacerdotes autorizados por la ley para continuar después uno de otro ofreciendo este tipo de ofrendas. ¿Qué tipo de ofrendas? Ofrendas según la ley. Y por ofrendas según la ley, mis hermanos, nuestro escritor se refiere a todo aquel tipo de ofrendas autorizadas por la ley ceremonial. Como cuáles decíamos hace un momento, las ofrendas vegetales. Ofrendas de harina, de incienso, de aceite y ciertas medidas de sal. La ley ceremonial estipulaba quiénes habrían de ser sacerdotes y qué es lo que debían ofrecer como ofrendas. El argumento de nuestro escritor consiste en lo siguiente: los sacerdotes terrenales ofrecen ofrendas de acuerdo a la ley, pero Cristo no es un sacerdote terrenal ordenado por esta misma ley. Por lo tanto, el ministerio de Cristo ni es de esta tierra, no es de este tipo, no es terrenal, ni ofrece las mismas cosas. Es lo que está diciendo. Y para clarificar este argumento, mis hermanos, permítame decir lo siguiente. Jesús, como cualquier otro sacerdote, mis hermanos, ha ofrecido, esto es lo que decía el versículo 3, ofrendas y sacrificios. Pero en cuanto a su sacrificio, Él no ofreció uno del mismo tipo que ofreció Aarón o la posteridad de todos los sacerdotes, sino que Jesús ofreció el único y definitivo sacrificio de sangre, el de sí mismo,
el cual hemos venido diciendo es suficiente, uno solo, para limpiar de sus pecados a todos los creyentes de todos los tiempos, desde que murió hasta este momento, y si el Señor no viene en 100 años más, seguirá siendo suficiente. Hasta aquí, mis hermanos, a diferencia del resto de los otros sacerdotes, la función de sacerdote de Cristo está completamente acabada, ha cesado, ya no hay ni habrá necesidad de añadirle nada, ni de más sacrificios para seguir limpiando el pecado. Pero como hemos leído, mis hermanos, el sacerdote no solo ofrecía sacrificios, sino también ofrecía ofrendas. Y es en este punto, mis hermanos, donde debemos aclarar que no toda la obra de Cristo como sacerdote a favor de su iglesia ha cesado. Pues su iglesia aún tiene necesidad de seguir llevando a Dios por medio de él sus ofrendas vegetales, por decirlo así, en un sentido espiritual. Podemos decir, la iglesia aún tiene la necesidad de seguir entregando los frutos de su corazón a Dios. Y es por esto, mis hermanos, que a diferencia de los sacerdotes de la ley, Jesucristo como sacerdote no lleva a Dios nuestras ofrendas de harina, sino la ofrenda de nuestra dedicación. Lleva a Dios la ofrenda de nuestro compromiso, de nuestro servicio, de nuestro arrepentimiento, de nuestro amor, de nuestra devoción a Dios. Estas son las ofrendas que ahora el Señor Jesucristo tiene necesidad de presentar constantemente delante de Dios. Pregunto, ¿hay muchas ofrendas acercadas de tu parte a este tabernáculo espiritual que hemos venido escribiendo, que es Cristo? ¿Hay muchas ofrendas de este tipo? ¿Hay muchos frutos de este tipo que traes constantemente al sacerdote Jesucristo para que sean presentados tu dedicación, tu amor, tu arrepentimiento, tu compromiso? Este son el tipo de ofrendas que ahora Jesucristo está presentando, hermanos. Y dice Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otras traducciones dicen, presenten sus cuerpos como una ofrenda viva. Como una ofrenda. Jesús como sacerdote, mis hermanos, es de otra orden. Y no ofrece a Dios ya las mismas cosas. Él presenta a Dios nuestras acciones de gracias, nuestra adoración. Incluso, mis hermanos, en el momento que ustedes estaban cantando, Él se vio en la necesidad de que si alguno de ustedes de manera genuina y de todo corazón estaba cantando, de tomar esa alabanza, esa expresión de adoración y presentarla a Dios. Lo acaba de hacer. Las ofrendas que hoy recibe Dios en Cristo no son más alimentos, semillas, flores, ingredientes de la tierra, como lo fue el antiguo pacto. Dice el Salmo 50, versículos 12 al 15, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿He de beber sangre de machos cabríos? Dios está hablando aquí. Yo fui interesado en esto. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos, tu compromiso al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Mis hermanos, las ofrendas de las que Dios hoy se agrada ya no son más comida ni bebida, sino ofrendas que emanan del corazón, o como Pedro los llama en 1 Pedro capítulo 2:5, sacrificios espirituales. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y más adelante nuestro escritor en Hebreos 13, 15 al 16 también dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y es por esto que decimos, mis hermanos, que Jesús no es un sacerdote del mismo tipo, ni ofrece las mismas cosas. Y ya que estamos hablando de estas cosas, mis hermanos, debo puntualizar que esta necesidad personal de seguir
ofreciéndonos a Dios de manera completa, no es una obra que ha cesado. Es una obra de la cual somos responsables. Estamos diciendo esto. Somos responsables. Pero aun cuando esto es así, mis hermanos, nada de esto se puede hacer separados de la mediación de Cristo. Es un deber en el cual de manera activa necesitamos la mediación de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Estamos diciendo que ninguno de nosotros puede alabar a Dios, puede realmente agradecerle a Dios, ninguno de nosotros puede comprometerse con Él o dedicarse en adoración, obediencia y servicio a Dios separado de Jesucristo. No se puede. Jesús dijo, porque separados de mí nada podéis hacer, ni siquiera hacer lo que deben hacer, mucho menos presentar lo que hacen. Nadie puede venir, es lo que está diciendo, nadie puede venir por cuenta propia y pretender que podrá ofrecer algo a Dios sin la mediación de Cristo. Los israelitas bajo el viejo pacto sabían muy bien, mis hermanos, que nadie podía presentar ofrendas a Dios en ausencia del sacerdote. Nadie podía hacerlo. Nadie podía tomarse el atrevimiento de pretender entrar al tabernáculo y ofrecer de manera personal su ofrenda. Y igual es para nosotros, mis hermanos, en el nuevo pacto. No es diferente en principio. En principio. No se ofrece la misma cosa, pero en principio es el mismo. Nosotros, los cristianos, tampoco podemos pretender poder ofrecer algo a Dios sin la mediación de Jesucristo. No podemos. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Sin la mediación de Jesucristo, mis hermanos, nosotros no podemos confesar nuestros pecados. Sin la mediación de Jesucristo, olvídate que puedas recibir ahora perdón de parte de Dios. De aquí va la confesión y de allá regresa el perdón. No se podría. No podríamos acercarnos al trono de la gracia en tiempo de necesidad. No podríamos acercarnos al trono para darle gracias a Dios por la oración que Cristo entregó la semana pasada y que ahora recibí respuesta de vuelta y el mismo Cristo trayéndola en sus manos. Estrictamente, mis hermanos, necesitamos la mediación de un sacerdote como Cristo. Dice Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, escúchese el Señor, el intercesor, es el sumo sacerdote, mis hermanos, el intermediario. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice también Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, mis hermanos, la realidad de todo esto es, en primer lugar, que Jesús, como verdadero sacerdote, ha hecho y hace las cosas que hace un sacerdote. ¿Y qué es lo que ha hecho y que un sacerdote hace? Ofrecer un sacrificio, el de sí mismo. ¿Y qué es lo que continúa haciendo como sacerdote? Ofreciendo las ofrendas del corazón del pueblo. Otra manera de ver este argumento es que nuestro escritor, al decir, así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas, lo que realmente está haciendo es ayudar a sus oyentes a reflexionar en el hecho, mis hermanos, de que el sacerdocio legal y el sacerdocio de la gracia no pueden ser colocados en el mismo lugar. No se puede. Porque ellos no han sido ordenados por la misma ley. Y estamos diciendo, tampoco ofrecen las mismas cosas. No se puede poner vino nuevo en el odre viejo, decía el Señor Jesús, porque el vino nuevo reventará los odres viejos. No va a servir de nada. No se puede mezclar. Pero el punto principal de su diferencia, mis hermanos, no está entre uno que es bueno y el otro que es mejor, sino entre uno cuya diferencia es tal como lo es la sombra de la sustancia, como lo es el tipo de lo verdadero. Esto era lo que no se había entendido en la iglesia.
El sacerdocio de Cristo no era una nueva religión opuesta al judaísmo, mis hermanos, como algunos creían. El cristianismo no era la religión verdadera y el judaísmo la religión falsa. No era así, mis hermanos. Más bien, el cristianismo era el cumplimiento de todo lo verdadero que se proclamó desde el Antiguo Testamento, lo que lo proclamaron los maestros rabinos. Por eso sigue diciendo ahora el versículo 5. Vaya por favor con sus ojos. Dice de los sacerdotes levitas, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hacer mención del tabernáculo en este punto, mis hermanos, es de tal importancia porque, por decirlo así, los planos originales del tabernáculo, este tabernáculo era una copia cotejada. Tenía el sello de ser una copia cotejada de algo original. Esto es lo que está diciendo nuestro escritor al hablar de ese primer tabernáculo. El tabernáculo cuya construcción dirigió Moisés no era el original, no era la sustancia, era una réplica, una copia del original, del documento original. Y la seriedad, mis hermanos, de replicar un modelo se infiere en que Moisés fue advertido. Fue advertido, es lo que dice, como se le advirtió a Moisés. Moisés recibió una advertencia de parte de Dios de seguir al pie de la letra el modelo original que le fue mostrado. ¿Sí? Él está replicando algo, él está sacando una copia. Y aquí fue en Éxodo 25, mis hermanos, donde Moisés recibió vastas y minuciosas instrucciones sobre la construcción del arca. La mesa, el candelabro, el tamaño, la forma, los materiales especificados para construir cada cosa, y así también el tabernáculo. Cada una de estas cosas. Ahora, la frase, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado, mis hermanos, denota más que instrucción verbal. Es muy posible que a Moisés se le permitió ver algo de la sustancia espiritual allí cuando estaba en el monte Sinaí temblando de miedo. Algo se le permitió ver. Y después de algunas instrucciones verbales, se esperaba que Moisés capturara la esencia de lo que vio, de lo que es real en las figuras del tabernáculo. Él ahora las debería plasmar acá. Pero como bien dice nuestro escritor, esto era solo una sombra del verdadero modelo. Hermanos, el tabernáculo junto con todos sus instrumentos fueron en la tierra una sombra que oscuramente reflejaba la verdadera sustancia. Eso era todo lo que era el tabernáculo. Una sombra en la tierra que nos hablaba de la verdadera sustancia, de cómo luce la sustancia. ¿Y qué entendían por sombra el pueblo judío, mis hermanos? Usted sabe, usted que fue judío. ¿Qué entendía por sombra el pueblo judío? ¿Tiene alguna idea? Para el pueblo judío, mis hermanos, la imagen de una sombra podía significarse mucho. Para ellos, hablar de sombra significaba el patrón que debían seguir, la señal que marca la pauta de lo que debían hacer. Recuerda que ellos fueron dirigidos en el desierto por una sombra. Ellos fueron dirigidos por una nube, pero caminaban bajo la sombra. Y en cuanto a su sistema religioso y ceremonial, mis hermanos, podemos decir que todo el pueblo de Israel caminó siempre bajo la sombra. Bajo la sombra. Escribió el puritano William Gouge: las sombras no son sustancias, sino meras representaciones de la sustancia, la sombra. Las sombras no hacen más que representar en oscuridad la sustancia. Las sombras son solo la silueta externa, pero sin sustancia. Las sombras se desvanecen y son transitorias, o sea, pasan. Una sombra se asemeja de manera adecuada y proporcionalmente a un cuerpo, a una cabeza, a los brazos, piernas y pies, pero no tiene sustancia. No hay nada allí para abrazar. Y así, mis hermanos, todos los muebles del tabernáculo, todos los tipos legales, incluyendo al sacerdote, eran meras
representaciones oscuras, sombras de una verdad mayor. Aquellas figuras oscuras que no tenían sustancia eran todas transitorias, temporales, hasta la llegada de Cristo. El verdadero y gran sumo sacerdote de quien se habló y de quien hablaron todas estas cosas. La verdadera luz disipó todas las sombras cuando él pisó esta tierra. Moisés vio un modelo y su tarea consistió en construir todos esos muebles y todos esos instrumentos con la intención de que estos reflejaran las excelencias de Cristo. Y estas, mis hermanos, estos instrumentos, estos muebles, fueron muchos, fueron muy variados. ¿Sabe por qué? Porque uno solo, mis hermanos, no sería suficiente para capturar la esencia de todo lo que es Cristo. Moisés, decíamos hace un momento, seguramente vio algo de la sustancia espiritual mientras estaba en el monte Sinaí. ¿Y qué fue lo que vio? Hermanos, vio las excelencias de Cristo. Cuando estaba ahí sobre el monte Sinaí, de alguna manera, una visión, no lo sé, pero de que algo vio, algo entendió, algo percibió. Él vio sus dos naturalezas, divina y humana. Y de todas esas cosas, mis hermanos, si profundizamos en los inmuebles del tabernáculo, todas estas cosas están allí. Él vio sus dos naturalezas, divina y humana. Su oficio de sacerdote, rey y profeta, sus obras, su sufrimiento, su nacimiento virginal, su vida y ministerio en el mundo, su sacrificio, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión en los cielos, su intercesión a la diestra de Dios, las cosas que Él hace y que continúa haciendo a favor de los pecadores hasta completar la eterna y consumada salvación en gloria de todos los elegidos. Y Moisés ahora, mis hermanos, al ver estas cosas, tenía la tarea de representar cada una de ellas en los inmuebles del tabernáculo, junto con el tabernáculo y con el sacerdote. Moisés edificó un tabernáculo para representar su cuerpo y su venida al mundo. Un candelabro y lámparas para manifestar que Él sería la luz del mundo. Una mesa con panes para mostrar que Cristo era el medio de la comunión que tenemos con Dios. Un lavacro con agua para declarar que Cristo es el medio para lavarnos de nuestros pecados. Un lugar santísimo para mostrar que el cielo es el lugar donde Cristo comparece ante Dios por nosotros. Un arca para mostrar que Cristo es el cajón donde se guardan todos los preciosos tesoros de Dios. Un propiciatorio para demostrar que Cristo es el medio para obtener misericordia de Dios. Un sacerdote para mostrar que es por nosotros en las cosas que pertenecen a Dios. Un sacrificio para demostrar que Cristo es el medio para expiar nuestros pecados. Un incienso para mostrar que por medio de Cristo nuestras oraciones suben a Dios. Un altar para demostrar su naturaleza divina, por la que su sacrificio, su intercesión y todo lo que ofrece por nosotros son santificados y aceptables delante de Dios. Todo esto, mis hermanos, capturado allí, de manera material en el tabernáculo. Esto fue lo que capturó, lo que observó Moisés y de lo que fue advertido debía replicar. Pero curiosamente, mis hermanos, los maestros y los sacerdotes de la época no lo quisieron ver así. Es por esto que se escribe Hebreos. No lo vieron así. Ellos se desviaron tanto que prefirieron retener la sombra, el tipo. Prefirieron adorar una fotografía en lugar de la persona. Quisieron quedarse con la copia en lugar del documento original. Y una copia, mis hermanos, cuando las cosas se ponen duras, no sirve la copia. Cuando hay algo que compadecer hasta el juez, no sirve la copia. Necesitamos el original. Por eso cuando el verdadero tabernáculo, el verdadero altar, el verdadero cordero pascual caminó entre ellos, ellos no le conocieron, no lo vieron como tal. Y prueba de esto, mis hermanos, lo encontramos en el Talmud. Hablando del modelo que vio Moisés en el Sinaí, ellos dijeron que lo que vio Moisés, esto que estamos diciendo, algo vio de la esencia de Cristo. Ellos dicen, no. Ellos vieron un arca de fuego. Moisés vio un arca de fuego.
una mesa de fuego y un candelabro de fuego que descendió del cielo. Moisés los vio y ahora los reprodujo. Pregunto, mis hermanos, ¿miraban ellos en el tabernáculo algo parecido a Cristo? No, ellos seguían viendo los mismos muebles. Algunos otros rabinos llevaron sus especulaciones más allá y diciendo que lo que vio Moisés en el monte Sinaí fue al ángel Gabriel descendiendo de los cielos con un delantal de obrero, y sobre su mano traía todos los instrumentos que él habría de replicar en el tabernáculo. Pregunto, ¿estaban mirando en el tabernáculo, en los inmuebles del tabernáculo a Cristo? No, ellos estaban viendo lo mismo. Ellos estaban adorando la copia. Estos maestros, mis hermanos, no estaban enseñando que esto era una representación del Mesías. Todo esto era especulación infundada de parte de ellos. Pero el tabernáculo y todos sus muebles sagrados, mis hermanos, no son la copia de otros muebles de fuego ubicados en el cielo. Todos estos, dice la Escritura, fueron la sombra, la silueta oscura que se pintaba en la tierra de uno que es más grande. En simples y llanas palabras, nuestro escritor nos está diciendo que creer que Jesús es un sacerdote terrenal es una locura. Porque una cosa es la sombra y otra cosa es la sustancia. Es una locura este argumento con el que los están tratando de engañar. Es lo que está diciéndole a sus oyentes. Cristo es la real y verdadera sustancia. Los otros fueron tipos, fueron sombras. Es como si les dijera, ¿por qué habrían de ir tras una sombra cuando tienen ahora la sustancia? ¿Por qué quedarían satisfechos con una réplica de oro cuando ahora pueden tener a la persona? ¿Por qué quedarse con la copia cuando pueden tener el título original? ¿Por qué habrían de quedarse satisfechos con todo lo que fue un símbolo de las verdaderas ofrendas y de los verdaderos sacrificios aceptables a Dios? ¿Por qué aferrarse a un sistema obsoleto que no puede corregir lo torcido, que no puede perdonar un solo pecado? Estos primeros cristianos, mis hermanos, a quienes se les escribe esta carta, no estaban convencidos de la diferencia. No estaban convencidos del sacerdocio de Cristo y su utilidad para ellos. Y al no estar convencidos de esto, mis hermanos, se estaban perdiendo de las bendiciones espirituales y se estaban perdiendo de muchos privilegios. Ellos estaban permitiendo que la obra intercesora de Cristo permaneciera indistinta a su vida cristiana, así de simple. Ellos no podían ver con claridad que mediante el derramamiento de la sangre de Cristo Dios cumplió su propósito redentor en su pueblo, y que ahora Cristo puede interceder eficazmente por ellos desde un trono superior, desde un trono celestial, no terrenal, no transitorio, no oscuro, no pasajero. Esto no es vapor, mis hermanos. Esto no es vapor, esto no es Hebel de Hebels. Jesús es la sustancia. Jesús es la sustancia, la esencia. Y esto, hermanos, esto tiene que ver con el todo de nuestra vida cristiana práctica. Y así como esta verdad era vital y esencial para la vida de los cristianos de aquella época, así mismo lo es para ti. Es una doctrina esencial. Pues, ¿de qué te sirve, mis hermanos, que ahora tú entiendas que el tabernáculo, que sus muebles, que los sacerdotes levíticos y otras cosas nos hablan del verdadero sacerdote? ¿De qué te sirve si al igual que ellos no te apropias de esta verdad y de sus beneficios? ¿De qué te sirve saber que Él es un sacerdote espiritual si ignoras las implicaciones de su oficio sacerdotal para tu vida cristiana? ¿De qué te sirve? No eres diferente a ellos, los cuales se lo estaban perdiendo. Hermanos, como lo he dicho, no necesitas ser ateo para que te lo pierdas. Necesitas ser solamente un creyente que es indiferente, que es ignorante de esta verdad. David McWilliams, haciendo un comentario de esto, escribió: la doctrina es esencial para vivir la vida cristiana, y agregó, especialmente las doctrinas que emanan del sacerdocio de Cristo. Y seguido de esto escribió 11 verdades doctrinales que emanan del sacerdocio de Cristo. Se las voy a leer. Cristo, escuche bien, esto es práctico. Cristo, tu sacerdote, aparece en el cielo en la presencia de Dios en tu lugar. Tú eres visto por Dios en unión con este sacerdote. Cristo, tu sacerdote, exhibe una ofrenda aceptable por nuestros pecados.
en tu lugar. Cristo intercede por los elegidos de Dios que aún no han creído para que lleguen a la fe en Él. Cristo intercede por su pueblo y esa intercesión no puede fallar. De modo que todos aquellos por quienes Cristo intercede perseverarán hasta el fin. La intercesión de Cristo permite el perdón y la eficacia de la sangre de Cristo prevalece para nosotros cuando pecamos. La intercesión de Cristo te protege de las acusaciones de Satanás. La intercesión de Cristo te libra de la tentación y te conduce a casa cuando fracasas. La intercesión de Cristo te permite crecer progresivamente en gracia, garantizando tu perseverancia. La intercesión de Cristo mantiene el vínculo de paz y de comunión entre ti y Dios. La intercesión de Cristo hace aceptable tu servicio. La intercesión de Cristo presenta tus oraciones en perfección al Padre. Ahora, mis hermanos, te pregunto, ¿qué significa esto para ti? ¿Tienen algún efecto consolador en tu alma? ¿O eres indiferente a ellos, a estas cosas, como aquellos hebreos? Estos hebreos a quienes se les escribe esta carta, mis hermanos, no lo entendían. Por eso estaban confundidos. Por eso eran cristianos débiles. Por eso estaban siendo tentados a abandonar su fe y a volver a la ley, a un sistema de obras y de representaciones y sombras, y no lo habían entendido. Tanto tiempo tenían ya en la vida cristiana, hermanos. Y una doctrina esencial como el sacerdocio de Cristo no lo estaban entendiendo. En el tiempo en que se escribe esta carta, mis hermanos, la iglesia tenía muchos conflictos internos, muchas dudas existenciales en cuanto a su fe. No sabían discernir lo viejo de lo nuevo, lo uno y lo otro. No sabían discernir la sombra de la sustancia. Por esto nuestro escritor insiste que querer mezclar lo nuevo con lo viejo era de lo más incongruente. Hacer una mezcla entre ritos de la ley con las verdades expuestas del Evangelio acerca del sacerdocio de Cristo era una locura. No se pueden mezclar. Cristo no es terrenal, Él es celestial. Él no ofrece ofrendas de vegetales. Él ofrece sacrificios del corazón, ofrendas espirituales. Él está por encima de estas cosas, porque todas estas cosas son sombras. No puedes tener comunión con tu propia sombra, no se puede. Todo era sombra de la verdadera sustancia. Y para este tiempo, mis hermanos, esto ya debería quedar más que claro para cada uno de los cristianos que estaban en esa época. Ya habían pasado más de 30 años. Ya debería haber estado claro. Pero también eran culpables del letargo espiritual, mis hermanos. No es que no tuvieron buenos maestros, no. Ellos fueron testigos, ¿cómo se les llama? Vamos a decir, algunos de ellos se sentaron en la predicación de Pedro, de Juan, de Pablo, no lo sé, pero de los apóstoles. Eran culpables de letargo espiritual, de pereza, para aplicarse a comprender las cosas que decía la Escritura. Esto también se los amonestó en el capítulo 5 nuestro escritor, porque debiendo de ser ya maestros, dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estos hermanos, en otras palabras, lo que está diciendo es que al apóstol o al escritor de los hebreos le estaban haciendo la tarea, el trabajo muy difícil. Tenía que regresarse a los fundamentos. En vez de hablar claramente y explicar la doctrina, la teología, las enseñanzas de una manera ya al punto, no podía. Y es lamentable, mis hermanos, que esto pase entre nosotros. Y es lamentable, mis hermanos, que la
misma amonestación que es para este tiempo, que fue para este tiempo, lo sea para este tiempo también. Ahora, hablando de estas mezclas entre lo viejo y lo nuevo, entre los pactos y el nuevo pacto, entre las sombras y la sustancia, dígame usted si no es cierto, mis hermanos. Hoy muchas denominaciones persisten en mezclar los rituales externos de la ley con el evangelio. Esto es una realidad. Se abstienen de alimentos, de bebidas, de celebraciones como un símbolo de purificación. Guardan los días y a la vez dicen que ellos confían en el sacrificio de Jesucristo para perdón y lavado de sus pecados. Pero hacen estas cosas. Algunos otros oran directamente al Padre en el nombre de Cristo, reconocen a Cristo como el cumplimiento de todas estas cosas, mientras al mismo tiempo encienden inciensos para orar. Le adjudican valor espiritual al tener en sus templos algunas réplicas del arca del pacto, del candelabro frente a las cuales algunos he visto fotografías, se postran y las tocan como símbolo de devoción, de espiritualidad. Otros imitan y celebran ceremonias judías. Recientemente miraba a una ex compañera de la universidad que estaba celebrando una fiesta judía en su casa. Visten mantos judíos, mantienen en sus templos vegetales y ofrendas de pan y aceite como ofrendas espirituales. ¿Lo ha visto, hermanos? Danzas judías, mantos y el predicador así, Bautista el predicador con su... Colosenses 2, 16 al 17 dice: por tanto nadie os juzgue en comida o bebido, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que habría de venir, pero el cuerpo, la sustancia, es Cristo. Muchos, mis hermanos, no han entendido que no se puede mezclar lo viejo con lo nuevo. Ambas cosas pertenecen a distintos pactos. Y es por esto que nuestro escritor está haciendo su mejor esfuerzo por subrayar a detalle las razones del por qué el sacerdocio de Cristo sustituye al antiguo sistema al que los judíos, estos hermanos primeros cristianos, trataban de aferrarse. No pueden mezclar las cosas, decía él. No se puede. El escritor de Hebreos les ha dicho que nuestro Salvador vive siempre para interceder por su pueblo en el versículo 25 del capítulo 7, y que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, que Él es ministro en el lugar santo y el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Después, a partir del versículo 3, les dice que Cristo es realmente un sacerdote porque ha hecho las cosas de sumo sacerdote. Él ha ofrecido el sacrificio definitivo, el sacrificio del mismo, y también que este no es un sacerdote terrenal sino celestial. Por dos razones: porque en primer lugar no es tribu de Leví, no es terrenal, y tampoco lo es porque no ofrece las mismas cosas que son de acuerdo a la ley. Las ofrendas que Cristo ofrece a su Padre son las ofrendas del corazón de su pueblo, porque todo esto era a Él, a quien realmente apuntaban todas las cosas antiguas: el tabernáculo, el candelabro, las lámparas, la mesa, los panes, el lavacro con agua, el lugar santísimo, el arca, el propiciatorio, el sacerdote, el sacrificio, el incienso y el altar. Todo esto anunciaba, mis hermanos, que en Cristo tendríamos al verdadero sumo sacerdote. La realidad de todas de estas cosas, que Él era el florecimiento de todas estas cosas, y que el verdadero de esto ya fue ofrecido, no hay necesidad. Y para terminar, mis hermanos, de lo que estamos diciendo, quiero compartirles algunas de estas bellas propiedades de la intercesión. Voy a hablar, hay más, que Cristo ofrece a Dios y nos ofrece a nosotros desde los cielos. Estas las extraje del libro de William Simpson, titulado La expiación e intercesión de Jesucristo. Y mis hermanos, cada una de estas, de verdad, son dignas de ser meditadas, dignas de ser recibidas y regresadas a Dios por medio de este mismo sacerdote como una muestra de agradecimiento y de alabanza a Dios por Cristo. Son 7 exactamente. Número 1, dice: la intercesión de Cristo es capaz. Es capaz. Tus necesidades, pecados y enfermedades son mejor conocidos por Cristo que por ti mismo. A menudo eres ignorante de ti mismo y de tus verdaderas necesidades.
A menudo eres incapaz de expresar lo que sientes realmente. Pero no solo es cierto que Cristo, tu sumo sacerdote, te conoce mejor que nadie, sino que además nadie conoce al Padre sino el Hijo. Así que la intercesión de tu sumo sacerdote es hábil en dos frentes, contigo y delante de Dios. La intercesión de Cristo es moralmente pura. Tú eres esencialmente impuro, pero la intercesión de Cristo es tan pura e impecable como su persona y su sacrificio que te representa delante del Padre. Tan puro, tan perfecto. Cristo es un intercesor compasivo. Su exaltación no ha cambiado su naturaleza, ni ha cambiado sus afectos. Por sus venas corre sangre humana y en su corazón hay simpatías humanas. El polvo de la tierra se ha sentado en el trono altísimo. La intercesión de Cristo es oportuna. Nunca se ausenta de su lugar. Tú sabrás siempre dónde encontrarla. Él está siempre a la diestra de Dios, esperando hacer lo que le encomienden. La intercesión de Cristo es ferviente. Tus oraciones por ti mismo no se parecen nada al fervor de su intercesión en los cielos por ti. La intercesión de Cristo tiene autoridad, tiene un cargo especial. Su intercesión es totalmente exclusiva y no hay otra igual. En el Antiguo Testamento ni siquiera el rey podía inmiscuirse en el oficio sacerdotal. Solo el sumo sacerdote podía llevar incienso al lugar santísimo. Él no se atribuía este honor. Cristo es el rey sacerdote que tiene como honor peculiar la intercesión autoritativa a la diestra de Dios. En otras palabras, es muy seguro que si lo que está diciendo este apartado es que si Cristo pide algo al Padre, es un rotundo sí. La intercesión de Cristo prevalece. La necesidad más urgente entre los hombres puede pasar desapercibida entre ellos, pero Cristo siempre oye. Cristo puede pedir todo porque lo ha pagado con precio de sangre. Hermanos, nosotros no tenemos excusa para dejar de acudir a este sacerdote. Nosotros no tenemos excusa para ser ignorantes de sus implicaciones. Si este pueblo, mis hermanos, no la tuvo, mucho menos nosotros después de tanto tiempo que estas cosas se han perfeccionado en la manera en cómo las aprendemos. Su comprensión, mis hermanos, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y nosotros debemos reconocerlo, mis hermanos. Con la ayuda de Dios, mis hermanos, la próxima semana seguiremos estudiando estas profundas verdades que se nos exponen en el capítulo 8. Y vamos a seguir conociendo y profundizando más en la persona de Cristo, mis hermanos. A Dios sea la gloria. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para cerrar este tiempo.